Berger y Luckmann II, la sociedad como realidad objetiva. Hábitat del ser humano. El primer planteamiento del autor es que el hombre, a diferencia del animal, no presenta un ambiente específico. El animal, si lo sacan de su hábitat, es probable que muera, mientras que el hombre puede vivir en una multiplicidad de ambientes. El hombre puede vivir en el desierto, el hombre puede vivir en la nieve, mientras que si se moviliza a un león en un hábitat diferente es probable que muera. Esto es porque el animal tiene una relación fija con el ambiente, que está predeterminada con su biología y determina sus condiciones de vida, nacen y se dirigen instintivamente a su fuente de alimento, que siempre será ese y no otro. Por lo que, los animales se ven limitados por sus instintos, que es su plataforma biológica que les restringe sus opciones, cosa que no sucede con el hombre. El hombre se caracteriza por tener una apertura al mundo. Esto significa que la relación del ambiente con el hombre no es fija, sino que el hombre tiene subdesarrollados sus instintos y esto no va a restringir sus opciones y va a poder organizar estos instintos. Apertura al mundo. El segundo planteamiento del autor es que el animal tiene sus grandes desarrollos dentro del cuerpo de la madre, mientras que el humano produce estos grandes desarrollos después de salir del seno materno. Es decir, el ser humano en comparación al animal nace prematuramente respecto a la maduración de sus instintos y acaba su desarrollo de estos mismos en interacción con el medio ambiente. A este concepto es a que lo llaman abierto al mundo, apertura al mundo, porque estos instintos que van a restringir a los animales, en el ser humano nos los restringe y se modifican según el ambiente en el que viva la persona, mientras que los animales son cerrados al mundo porque sus instintos en el nacimiento ya están desarrollados y no se van a ver modificados por el ambiente, por lo que nuevamente si colocamos a un león en otro hábitat es muy probable que termine muriendo porque no está adaptado para sobrevivir en este ambiente, mientras que el hombre se puede adaptar. El hombre interactuará con este medio ambiente donde tendrá sus limitaciones fisiológicas, dadas por la biología, pero existirá un elemento que varía en todos los hombres, que son las condiciones socioculturales del ambiente. Entonces estas condiciones socioculturales del medio que rodea al hombre determinará, le ordenará, le organizará cómo será su alimento, su sexualidad, su hábitat, etc. Llamando a esto último plasticidad. Orden social. Entonces decimos que el hombre tiene una apertura al mundo, la cual moldea al hombre según las condiciones socioculturales que lo rodeaban durante su desarrollo para que considere algo como propio o natural. Pero esa amplitud, esa plasticidad necesita algún orden. Resultaría caótico si cada persona se moldea sin límites. A esto lo llamamos orden social. Si existen condiciones socioculturales, entonces existe una cultura, y lo social, la familia, la sociedad le enseñarán que y cómo son las cosas de la vida cotidiana, con la que el sujeto habrá de moverse, donde vivirá. Las experiencias de los sujetos en el mundo son procesos sociales, que determinarán los conocimientos a incorporar. Es interactuando con los otros que el ser humano se construye como tal. El hombre construye su propia naturaleza. El hombre se produce a sí mismo mediante procesos sociales con sus hijos y pares. Hay un yo humano que se forma en esa interrelación permanente con el medio que lo rodea. Y el medio que lo rodea tendrá y proveerá un ordenamiento social cultural. Construcción del orden social. Ese ambiente sociocultural que moldea al hombre se formará a partir del hombre, por eso hablamos de interrelaciones. El ambiente cultural no fue, ni será fijo, es modificado por la sociedad y a su vez este modifica a la sociedad. Aquí aplica el concepto de retroalimentación. Por lo que es imposible que el ser humano se desarrolle en total aislamiento. Todo producto humano es un producto social. Lo social será lo que dé cierta estabilidad, lo que ordenara en el sentido de poner orden al caos, orden social. Entonces la apertura al mundo, propia del humano, es siempre precedida por un orden social y transformada, acotada, direccionada, por lo social. El orden social es un producto humano y le proporcionará el entorno estable que necesita para desarrollarse. Entorno estable que percibirá como de afuera, como con realidad propia, gracias a la externalización de toda actividad humana. Orígenes del orden social. Las actividades humanas tienden a habitualizarse, es decir, a repetirse, como hábitos, para economizar esfuerzos. Por ejemplo,
al levantarnos vamos hacia el baño, y ante el cepillo de dientes y la pasta ni siquiera pensamos en lo que tenemos que hacer, agarramos el cepillo y le ponemos la pasta. ¿Por qué no lo pensamos todos los días? Porque tenemos el acto habitualizado. Al habitualizarnos ahorramos de infinidad de tiempo y esfuerzo que podrá ser dedicado a otras tareas, por lo que las actividades habitualizadas restringen posibilidades infinitas que puede llegar a ofrecer una actividad si nos detuviéramos a pensar. Libera de la carga de tomar decisiones, hace innecesario volver a definir cada situación de nuevo. Esta habituación son el antecedente de la institucionalización. Institucionalización. La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. ¿Qué significa esto? Tipificar significa clasificar u organizar en tipos o clases una realidad, implica normalizar, clasificar. Tipificación recíproca indica que esa acción externalizada es idéntica de un lado y de otro, es decir, por el que ejecuta la acción y por quien la ve. Se tipifican, clasifican acciones y también los actores que ejecutan la acción. María tiene un estetoscopio en la mano y lo coloca en el pecho de otra persona, Esteban, que se encuentra sentado enfrente. María realiza una acción a partir del cual Esteban se queda quieto e interpreta, de esa acción, de esa realidad, que ella es médica y lo está auscultando. La acción de María es identificada y el rol de María, ella como el actor, o sea, quien lo ejecuta la acción, también es identificado. Todo esto es posible porque han sido acciones y actores que han tipificado recíprocamente. Como tales, de este modo Esteban entiende la situación, y recíprocamente, Esteban cumple el rol de paciente. Es identificado como tal y debe quedarse quieto mientras lo auscultan. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Hay un orden en esto. Cada uno identifica al otro, conocen las acciones, se ahorran de pensar en cada acción, de explicarla, la persona puede anticiparse, prever de qué se trata, de este modo se institucionaliza. Las tipificaciones de las acciones habitualizadas que constituyen las instituciones, siempre se comparten, son accesibles a todos los integrantes de un determinado grupo social. Institucionalización, historicidad y control social. Además hay que considerar que esto no es de un momento a otro, todo este proceso de ubicar, identificar, tipificar y luego en simultáneo institucionalizar se dan a lo largo de un tiempo, es un proceso. Las instituciones implican historicidad, se construyen a lo largo de un tiempo compartido, de una historia compartida. Y al establecer modos de cómo se hacen las cosas, al establecer pautas definidas, ejercen control. Control social. Controlan que las cosas se hagan como deben hacerse, aunque además existan las sanciones para que las cosas así se hagan. Una actividad que se haya institucionalizado implica que fue sometida al control social. ¿Qué acciones se tipifican e institucionalizan en una sociedad, en un grupo social? Las más relevantes, las más significativas, aquellas que ordenan y producen socialmente, como pueden ser la comunicación, el trabajo, la sexualidad, la territorialidad, la educación, etc. Todas estas actividades de la vida cotidiana, toda esta realidad construida por momentos se vive como natural. De este modo se naturaliza lo que no es de orden natural sino social. Por eso este texto nos empuja a pensar en que si hay algo que fue construido en algún contexto y eso ha perdido vigencia, es posible deconstruirlo. Institucionalización, objetividad y reificación. La institucionalización, al ser transmitida a nuevas generaciones, se perfeccionan, se solidifican, van adquiriendo objetividad, es decir, se externalizó, dio pie a una habituación y tipificación, esta después se consolida, entonces se convierte en una vivencia objetiva. El proceso por el cual los productos externalizados de los seres humanos adquieren objetividad se llama objetivación. Las nuevas generaciones viven esta histórica construcción institucionalizada como el mundo, la realidad. Algo que les viene de afuera. Una realidad dada, casi como la naturaleza. Algo natural. A su vez, la objetivación se verá reforzada a través de los hijos a partir del proceso de socialización. Los seres humanos se exteriorizan en actividades.
A través de los procesos explicados, esa externalización se institucionaliza. A partir de la transmisión a otras generaciones, el mundo institucional se percibe como realidad objetiva, objetivación, y se disponible para internalizar, internalización, que significa incorporar pautas de conducta, normas, pautas sociales. Mediante este último momento del proceso, el sujeto asume, se apropia internamente del mundo en el que ya viven otros a los cuales reconoce y con los cuales se identifica. Reificación. La reificación implica que el hombre es capaz de olvidar que él mismo ha creado el mundo humano, es decir, es cuando se institucionaliza algún fenómeno humano y se lo toma como hechos de la naturaleza. Por ejemplo, porque nos despertamos tempranos todos los días para asistir a realizar la rutina, en vez de levantarnos más tarde. Y bueno, los animales también se despiertan temprano, es para aprovechar el día, pero ¿quién lo estableció? Nadie, es lo natural. Momentos de la construcción social de la realidad. La externalización, la objetivación y la internalización son momentos de un continuo proceso dialéctico. Externalización, expresión social de la conciencia de identidad individual o grupal. Objetivación, proceso en el cual los productos de la exteriorización humana adquieren carácter de objetividad. Internalización, proceso mediante el cual el mundo objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia durante la socialización del individuo dentro de un determinado grupo social. Lo que en la sociedad se da establecido como por conocimiento, es lo que se halla en el corazón de la dialéctica fundamental de la sociedad. El conocimiento programa los canales de la externalización, produce un mundo objetivo, objetiviza este mundo a través del lenguaje, o sea, lo ordena en objetos que se aprenden como realidad, se internaliza de nuevo como verdad objetivamente válida en el curso de la socialización. La relación entre el hombre y el mundo social es dialéctica, solo con una nueva generación, internalización, puede hablarse de mundo social. ¿Qué se institucionaliza? Aquellos comportamientos que tienen relevancia para la sociedad y generalmente tienden a integrarse, deben tener cierta coherencia, entre otras cosas, poder ser aplicados, y habrá una selección en base a lo relevantes que signifiquen para la sociedad, reconocibles, memorables. Las mismas serán retenidas y transmitidas por y a través del lenguaje. Por otra parte, será necesario que esas experiencias se simplifiquen en el proceso de transmisión. En este punto entran las leyendas y los mitos. Cuentos accesibles que se repetirán y repetirán para fijarse y para ser recordados. Tengamos en cuenta que las instituciones tienden a persistir pero no son irreversibles. Hay que machacar, dicen los autores sobre ellas. Insistir en las pautas, reforzar las acciones y los actores, es decir, quienes ejecutan las acciones. Roles. Los roles son representaciones del orden social, se tipifican acciones y actores a los fines de reconocer, saber de eso, cómo se hace y quién lo hace. Identificar a quien ejerce el rol de médico y saber, conocer, reconocer qué acciones ejecuta a alguien en el rol de médico. De este modo se representa el orden institucional. Entonces los roles representan instituciones, posibilitan que éstas existan en la experiencia real de individuos concretos. Cada diverso rol comporta un apéndice de conocimiento socialmente definido, tiene relación con el aparato legitimador. El individuo, según el rol que desempeñe, se adentra en zonas específicas del conocimiento social objetivado. Legitimación. Lenguaje. Este mundo institucional requiere legitimarse o, dicho de otro modo, explicarse y justificarse. El significado original les es ajeno a las nuevas generaciones, solo lo reciben como algo dado, completamente naturalizado. Para evitar que lo institucional nos desvíe de la norma y continúe, se requiere legitimar y ejercer el control social sobre lo institucionalizado. El lenguaje. Sobre el lenguaje se construye el edificio de la legitimación, utilizándolo como instrumento principal. A partir del lenguaje es que se transmite todo lo vinculado al mundo social, a lo que todos saben. Será en formato de moralejas, de proverbio, de valores, de creencias o mitos. Orientará y provee el marco para el comportamiento adecuado, institucionalmente apropiado, normalizado y controlado. Define y construye roles que han de desempeñarse bajo las condiciones de las instituciones vigentes. Ese conjunto de conocimientos será transmitido de generación tras generación a través del lenguaje. Este será entonces imprescindible. Legitimación. Niveles.
La legitimación no solo indica al individuo por qué debe realizar una acción y no otra, también le indica por qué las cosas son lo que son. Objetivamente y subjetivamente plausibles. No todo dentro del orden institucional, del orden social requiere del mismo nivel de legitimación o justificación. Hay distintos niveles. El primer nivel de legitimación es incipiente y aparece inmediatamente casi con la transmisión del lenguaje. Son explicaciones fundamentales, datos informativos. Este primer nivel es preteórico, corresponde a un «así se hacen las cosas», que responden a las insistentes preguntas «¿por qué?», de los niños con que se construye el fundamento de los conocimientos que vendrán más adelante. El segundo nivel de legitimación abarca las proposiciones teóricas, explicaciones, rudimentarias. Son esquemas muy prácticos, aplicables a lo cotidiano también, y sobre todo a acciones concretas. En este nivel abundan los proverbios, las máximas morales, las leyendas y cuentos populares, refranes que, como decíamos en párrafos anteriores, refuerzan el significado de las cosas y de las normas. Frases. Historias construidas a lo largo del tiempo que han quedado grabadas porque explican simplificadamente algunas situaciones cotidianas. El tercer nivel de legitimación ya contiene teorías explícitas, proporcionan un cuerpo teórico bien diferenciado, conocimiento diferenciado, que será aplicado por personajes diferenciados. Se corresponde con acciones complejas y actores especializados. Solo un grupo de personas de la sociedad conocerán, aplicarán y administrarán cabalmente esos conocimientos. Esto va más allá de la explicación práctica, ya se convierte en la justificación teórica, puramente teórica. El tercer nivel entonces incluye las justificaciones y explicaciones que el orden social intenta dar en el plano de las ciencias. Son formas de interpretar y justificar lo que sucede en una sociedad con cierto grado de abstracción. Y solo algunos sujetos estarán autorizados a dar opinión en la materia. Solo un tipo de actores, desempeñando un tipo de roles muy específicos. Esto será tanto en las ciencias exactas, sociales, políticas, etc. El cuarto nivel de legitimación son cuerpos de tradición teórica que abarcan el orden institucional en una totalidad simbólica religión, feminismo, etc. El universo simbólico también ordena la historia y ubica a todos los acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye al pasado, al presente y al futuro. Todos los miembros de una sociedad pueden ahora concebirse ellos mismos como pertenecientes a un universo significativo, que ya existía antes de que ellos nacieran y seguirá existiendo después de sus muertes. Con esto la sociedad entera adquiere sentido. Los universos simbólicos son productos sociales que han tenido una historia, producidos por hombres a lo largo de una historia y diferentes procesos. Sedimentación y tradición. El sujeto va a ir incorporando el conocimiento, estos objetos de su conciencia, los cuales los va a empezar a volver naturales. La sedimentación y sedimentación intersubjetiva es una forma de conocimiento que se genera por la interacción social que se objetiviza experiencias estereotipadas y reconocibles en este ambiente sociocultural. ¿Qué sería la incorporación de conocimiento y la legitimación de tradiciones? Sedimentación. La conciencia humana solo retiene una parte de las experiencias humanas, aquellas experiencias que quedan estereotipadas en el recuerdo como entidades reconocibles y memorables se conoce como sedimentación. Sedimentación intersubjetiva es cuando varios individuos cuentan su biografía común mediante el lenguaje. Estos significados objetivados de la actividad humana se conoce como conocimiento y si se objetivizo existe la posibilidad que esas experiencias se transmitan de una generación a otra y de una colectividad a otra. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje Telegram /Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, puedes unirte al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos.
El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.